Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo segmento en SCH, Sociedad, Cultura e Historia. Sociedad, Cultura e Historia que la pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube, en las redes sociales. En el capítulo de hoy vamos a continuar en el análisis de lo que considero otro de los libros fundamentales para los entrerrianos, uno de los tantos, ¿no? Un autor que no fue prolífero, pero adentrarnos en su narrativa, conocerla es imprescindible. Pero eso sí, prepárese unos mates porque el segmento de hoy es un poco largo, un poquito larguito, así que unos amargos podrían dar bien. Así que bienvenidos a otro nuevo segmento. Un saludo cordial a la ciudad, a las personas que habitan la ciudad de Villaguay, que el lunes 20 de noviembre, es decir, este lunes que pasó, cumplió sus 200 años de fundación. Y precisamente hoy vamos a tener a esta ciudad como también otro de los protagonistas de este video. Ahora sí, arranquemos. El autor. Manrique Balboa Santamaría nació en el inicio del siglo XX, en la ciudad de Villaguay, provincia de Entre Ríos, donde se habían radicado sus padres, procedentes de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires. De Manrique Balboa no hay casi absolutamente nada en internet, salvo los apuntes digitalizados de Luis Alberto Ruiz, Historia de la Literatura Entrerriana de 1984, pero que nunca lograron su edición en papel, porque los originales se los dejó a los amigos para que ellos se encargaran de editarlo. Bueno, hasta ahora no se ha podido hacer eso, así que es una lástima que este material esté todavía sin poder editar, sin el soporte papel. Pero bueno, salvada esa situación, dice precisamente Luis Alberto Ruiz sobre Manrique Balboa Santamaría. Él mismo nos relata, ya adolescente, recorría a lomo de caballo las selvas de Montiel, donde se iba familiarizando con los hombres gauchos, las estancias, muchos de pronunciado origen guaraní o charrúa. Podría decir que, con el tiempo, me hice carne de ese ambiente montaraz y bravío, de corredores dentro del monte para calentar un duelo a facón, donde dos hombres chocaban sus aceros sin poderse tocar el cuerpo con la punta de la daga, por la gran vista de uno y otro peleador. Luego, atravesarlos por el medio de la pelea un jinete amigo para evitarles la muerte. A continuación de la conscripción, Manrique Balboa regresó al pago de Montiel, es decir, a Villaguay, de donde volvió a irse para radicarse en Basavilbaso, también provincia de Entre Ríos. Allí fundó un semanario, El Pueblo, hacia 1928, pero ya había intentado el periodismo en El Eco de Villaguay, en 1926, y con El Departamento. En estas hojas empezaron a salir sus cuentos criollos y las estampas de los caudillos montieleros como Crispín Velázquez, Ventura Goró y otros. También fue nombrado director de la escuela en Alcaraz. Pasó más tarde al Consejo de Educación de la provincia, presidido entonces por José María Texier. En 1946 se lo designó secretario de prensa de la Gobernación. Balboa Santamaría escribió en Mundo Argentino, La Prensa de Buenos Aires y en La Capital de Rosario, El Diario de Paraná y El Litoral de Santa Fe. La Comisión Nacional de la Cultura le otorgó el primer premio nacional por su novela Montielero, trienio 1948-1950, editada por Graf. Otras obras suyas, solo ha publicado 3, son El País de Montiel, de Editoriales Thor, Buenos Aires, prologado por Delio Paniza, y Vida entre dos ríos. Los Entrerrianos, talleres gráficos de la editorial El Diario, Mesopotamia, de 1969, con una introducción de Antonio Sagarna. Tiene varios libros inéditos, entre ellos Historia de un amor montaraz, Wilke y su perro Lambaré y Palmas Altas. Balboa Santamaría reside en Paraná. Pero bueno, nótese cómo Luis Alberto Ruiz, al escribir esta brillante obra, Historia de la Literatura Entrerriana en 1984, apunta que todavía vivía en Paraná
Y casualmente Manrique participa de una fundación muy original. En una fría noche de invierno del año 1932, en Puerto Viejo, en Paraná, se reunió en la parrilla de Oliva, junto con una serie de amigos del arte, ¿no? De poetas y lo demás. Un comedor tradicional del barrio, y fundaron la magna y soberana República de Puerto Viejo. Esta anécdota resulta pintoresca y nos muestra un Puerto Viejo visitado por personajes destacados en las artes y las letras locales. Un lugar elegido para dejar fluir sus sentimientos. A estos fundadores se los acusó de haber bebido algunas copas de más aquella fría noche de invierno. Sin embargo, creemos que para escribir esas actas hace falta algo más que unas cuantas copas de vino. El reconocimiento al lugar y sus paisajes se hace evidente en cada palabra, y vemos en ellas una forma graciosa de expresar ese sentimiento de cariño hacia un lugar. Les dejo por unos instantes la imagen de lo que fue esta singular acta de fundación. El lugar donde transcurre entonces la narrativa del libro, ¿no? Bueno, la selva de Montiel, llamada así por los viejos condes de Montiel, que cruzaban sus luengas vaquerías desde la provincia de Corrientes hasta la bajada del Paraná. En el gráfico que ustedes están viendo está marcado por donde se desarrolla la historia de Montielero, donde transcurre aproximadamente. Y con el epicentro, sí, a la ciudad de Villaguay, eso sí es muy clarito. Luego, en el transcurso de la historia, se nombra a lugares como Tala, Lucas González, Nogoyá, Mojones, María Grande, Paso de la Laguna, Arroyo Paiticú, etc. Por supuesto que la selva de Montiel se extendía mucho más allá que esta imagen, pero es solo para contextualizar el escenario. Hoy de la selva de Montiel no queda casi absolutamente nada. El libro. Creo suponer, el libro consta de dos ediciones nada más. La original de 1948, la cual hay algunos ejemplares en internet para comprar. Y esta segunda edición de Ediciones del CLE en el año 2020, en el cual se agrega, se agrega una imagen de Serviliano Cardoso, el Calandria de esta historia. De esta edición sí no hay más ejemplares, está agotado por lo pronto. Consta de 31 capítulos, en los cuales en los primeros se presenta nuestro protagonista, un muchacho criado por doña Natalia Torres, viuda del comandante Torres, muy amigo de Polonio Velázquez. Y como nuestro protagonista mismo lo dice: un viejo me contó que me hallaron, recién parido, en una barranca del arroyo, con la cabeza colgando para la corriente, y nada más. La vieja Natalia Torres, mi madre de crianza, nunca me dijo de quién era hijo. Ya tenía 15 años de edad y unas mujeres que hacían de maestras en el pueblo me habían enseñado a leer y escribir. Como decíamos, un muchacho de 15 años llegando a los 16, el cual tiene un amigo llamado El Tero y que en los ratos de mandados y ocio recorren las calles de la antigua Villaguay. Una segunda parte donde él con su amigo huyen del poblado, producto de una pelea por miedo a que los encuentre la policía. Llegan a una estancia donde comienzan a trabajar y conocen a Elicio Soto, maestro de domadores, otro de los personajes también principales de esta obra. Terminado el trabajo en esa estancia, parte con Elicio como aprendiz de domador, tropero y todas las actividades camperas, ¿no?, del hombre de campo en esa época. Y en los siguientes capítulos, don Elicio va formando el carácter de nuestro protagonista para llevarlo a ser un criollo entero, de conducta, solidario, sencillo, pero bravo cuando es necesario, respetuoso. Es decir, toda una serie de virtudes, trasladar toda la vida de criollo completo que poseía Elicio Soto a su joven amigo. La tercera y última parte, donde nuestro protagonista es un gaucho calandria, por culpa de un duelo de dagas en defensa de una prienda. Ahí conoce la espesura de la selva de Montiel en su completud, sus secretos, su flora y fauna que lo conmueven.
siempre con su caballo, al cual se transforma en la extensión de Calandria, huyendo de la policía. Y por último, el desenlace que no vamos a comentar para que casualmente puedan leer, si es posible, puedan disfrutar de esta maravillosa exposición literaria. ¿Por qué Gaucho Calandria? Bueno, Manrique Balboa toma el Gaucho Calandria de Martiniano Leguizamón y lo lleva a su pluma, porque de acuerdo a los relatos de la época se le comenzó a llamar Gaucho Calandria a todo matrero que tenía ciertos parecidos con el personaje de Martiniano. Pero Martiniano Leguizamón realizó su obra basada en el verdadero Gaucho Calandria, en 1896, llamado civilmente Servando Cardoso, el cual Martiniano conoció personalmente en Concepción del Uruguay, por donde solía aparecer hacia 1870. Los sucesos de su vida lo muestran como excelente jinete y cantor de notas. Por sus cantos y travesuras recibió el apodo definitorio de Calandria. Se recuerda también que le resultaba difícil sujetarse a cualquier disciplina de trabajo regular. Debió ser el peón decidido y simpático a quien toleran sus compañeros y miman sus patrones. Así pasaba sus días trabajando en un saladero de la ciudad de Urquiza, hasta que ocurrió la revolución de López Jordán. Incorporado a las tropas, se portó como bravo en los entreveros de las facciones que chocaban en el territorio de la provincia de Entre Ríos. Mientras crecían sus corajadas, ganándole el aprecio de los jefes, no dejaba de suscitar el recelo de los compañeros de armas, desconcertados ante el arrojo sin premeditaciones de su conducta militar. Terminan las guerras jordanistas y Cardoso es destinado a un destacamento de guardias nacionales, donde vuelve a ganarse la estima de los superiores, hasta ser asistente del capitán. Pero ningún halago puede silenciar los resueltos llamados de su alma y deserta, comenzando su vida de gaucho alzado, como se decía. Son los años confirmatorios de su existencia y los que mejor diseñan los ecos populares de su leyenda. Calandria, frente a las partidas policiales entrerrianas, juega como un pájaro que conoce los mejores refugios del monte, la fuente de los arroyos y la amistad admirativa de los paisanos, puestos decididamente de su parte. Dice que no robaba ni mataba, o quizás la legendaria aceptación de su figura necesitó de estos reparos. Era el matrero burlón, con algo de pícaro y mucho de animal bullente. En 1979, a los 40 años, habría de morir a manos de sus empecinados perseguidores. Para algunos rememoradores de su existencia, fue entregado por la traición de una enamorada que no quiso compartir la adhesión femenina suscitada por su héroe. Para otros, la entregó un pariente cuyo rancho visitaba con asiduidad. Lo entregó un pariente, eso quise decir, ¿no? Bien, esta caracterización real de Calandria en la novela de Manrique no es tal, no existe. Solo toma un poco. Tanto es así que nunca se nombra a López Jordán, pero sí en el inicio de la novela, de la obra, se nombra la palabra revolución y suponemos que se está refiriendo a la revolución jordanista. Valoración del libro. Como vimos, Manrique Balboa Santamaría escribió muy poco, solo algunos libros, pero le bastó uno para entrar en la siguiente descripción que hace Luis Alberto Ruiz. La vamos a leer textual, como está en Historia de la Literatura Entrerriana. Mencionar simplemente a Montielero es mencionar la primera novela de largo aliento escrita en Entre Ríos, y que puede asumir con todos los honores el título de una gran novela. Si hay algún elemento en esta obra que merezca destacarse en primer plano, es la veracidad de sus personajes y de su naturaleza, unos y otros convertidos en vivencias verbales, en virtud, sin duda alguna, del contacto personal que el propio autor ha tenido con el paisaje entrerriano y de la comprensión y conocimiento de la psicología del matrero, en torno a cuya pericia se desarrolló la trama de la novela.
El Calandria, cuya vida desde la niñez describe aquí Balboa, no es el Calandria de Leguizamón, sino otro posterior, a quien le fue dado popularmente el mismo nombre. Algunos críticos le han señalado ciertos paralelos con el gauchito estanciero de don Segundo Sombra y al mentor de este Calandria con el propio Segundo. Pero, aparte de la existencia de un hombre curtido, de sabiduría gaucha y de un mozalbete que se inicia en la vida ardua del campo y de sus misterios, no hay otro paralelo posible. Montielero es, a nuestro juicio, una novela de mucho mayor envergadura social y literaria que don Segundo Sombra, modelo de gauchismo académico, como la denominó Luis Franco. El servilismo de don Segundo hacia el patrón no aparece en Montielero. El heroico aprendizaje de Calandria nada tiene que ver con las vacaciones del gauchito estanciero de Giralde o Huiraldes. Y la nomenclatura paisajística de Balboa Santamaría solo halla una imagen cercana, pero menor, en el Montaraz de Leguizamón. Por ejemplo, aunque este Montaraz no pasa de ser el primer folletín campero de Entre Ríos, pleno de incorrecciones del lenguaje. Ruiz se está refiriendo a este libro, Montaraz, escrito por Martiniano Leguizamón en el año 1900. No tiene, en las tapas no tiene nombre, pero sí aquí en el lomo, ¿no? A eso se está refiriendo, ¿no? Con Montaraz. No podemos transcribir minuciosamente las innumerables referencias que hace Balboa Santamaría al folclore lugareño. La estancia misteriosa, el baile de las vizcachas, la curandera, el velorio del angelito, etc. La descripción pormenorizada de la existencia de los matreros. Estos pasajes son excelentes. Y los hallazgos lineales que ha logrado el autor para hacer accesible al hombre de ciudad los secretos del hombre de campo. Desde sus silenciosas manualidades con el cuero hasta las duras tareas del recero. Montielero, aparte de una novela, puede ser considerada una verdadera enciclopedia de la vida rural entrerriana. Y si a eso se le agrega el soplo épico de sus personajes, hay que concluir en que Balboa Santamaría constituye un hito en la historia de nuestras letras y en las de la República. Si bien hemos sido explícitos respecto al apego al color local como escenario para dar obras de ambiente rural, ese color local es ineludible. Los usos y voces del campo entrerriano no suelen tener correspondencia idiomática o vital con sus semejantes de otras provincias argentinas. En cosas de campo no se puede generalizar, hay que conocer y muy bien. En vida campera hay una experiencia por lo común y penetrable para el hombre de ciudad. El contacto inescindible con la naturaleza otorga a esta una especie de humanidad, como el hombre también se tornó semejante con árboles y animales de la campaña. Montielero, quizás más que otras novelas entrerrianas, es, reiteramos, un verdadero repertorio enciclopédico de la vida interior del campo. Aparte de ciertos recuerdos infantiles de la ciudad, el campo entrerriano se hace en este libro un protagonista de primer orden, y la pericia humana de Serviliano Almirón, el segundo Calandria, no conmueve menos que la pericia de lo cósmico, duramente infiltrada en la naturaleza del hombre. El Montielero, prácticamente cada línea es una revelación y una enseñanza. No podemos transcribir ni un párrafo sin que se sienta la imperiosa necesidad de seguir haciendo citas. Hay que ir directamente al libro, y más de una vez. Estimamos que es la novela más representativa de la literatura entrerriana de tema campesino. Muy bien, entonces, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles que viene con otro segmento más de SSH, Sociedad, Cultura e Historia. Que pasen bien. Muchas gracias.